gusto tenerte aquí con nosotros. Están varios de los alumnos de la maestría en investigación humanística, pero también están alumnos de la licenciatura en letras españolas, también están exalumnos. Entonces tenemos un foro muy diverso, pero todos muy motivados y entusiasmados porque estás aquí. Muchos ya te conocen, entonces pues voy a obviar la presentación. Saben que eres una persona muy importante dentro de la literatura mexicana contemporánea, entonces pues nos sentimos muy honrados con tu presencia. Y No, hombre. sí. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, ¿eh? No, al contrario. Entonces, bueno, mira, pues la dinámica es tener una charla. Nosotros seleccionamos la novela Tejer la Oscuridad porque pues estamos analizando diferentes maneras donde el discurso se construye y tiene que ver un poco con las cuestiones de la identidad. Y yo manejé el tema de la distopía, donde vimos pues, la carretera de Cormac McCarthy, y pues, se me hizo interesante también ver esta, que es la novela tuya. Entonces, alrededor de esta lectura, pues es donde queremos hacerte pues unas preguntas que nos platiques, bueno, cómo se desarrolló la novela, algunas interpretaciones que hemos hecho, algunas síntesis. ¿Te parece? Me parece perfecto. Bueno, pues entonces, para que se vayan soltando mis chicos y se vayan sintiendo un poquito más relajados, voy a empezar yo con la primera pregunta, que llama la atención, ¿no? ¿Por qué reinventar el pasado para poder subsistir al presente apocalíptico? Bueno, a ver, primero, bueno, otra vez buenas noches. Otra vez muchas gracias por la invitación. Estoy contento de que hayamos podido cuadrar al final un ratillo. Vamos a ver. En la novela, normalmente creemos que el futuro es un lugar al que vamos a llegar a través del progreso, ¿no? De la idea de desarrollo que nos han vendido, de la idea de progreso que hemos comprado consciente o inconscientemente a lo largo de nuestra vida, tanto como seres humanos, como estudiantes, como lectores, como profesores. Las ciencias sociales y las ciencias duras tienen esta idea, ¿no? De que en el mañana va a estar la gran iluminación, va a estar esperándonos la estadía superior de nuestra especie, digamos, ¿no? Y esto nos hace pensar en el tiempo como algo puramente lineal, ¿no? El pasado es algo que ya pasó, el presente es algo que está aquí en este instante y el futuro es algo que llegará. De entrada, habría que aniquilar la idea de singular que hay en esta idea, ¿no? Es decir, cuando hablamos de pasado, de presente y de futuro, tendríamos siempre que hablar de pasados, de presentes y de futuros. Nunca utilizar las palabras en singular, sino siempre en plural. Esto porque somos resultado de una serie de pasados más o menos remotos, y muchos de ellos paralelos, muchas tradiciones, muchas culturas, que a veces han ido quedando truncas en ese cuello de botella en el que hemos convertido el presente, ¿no? En ese embudo en el que hemos convertido el presente. Y a mí lo que me interesaba con esta novela era plantear la idea de una circularidad, plantear la idea de romper esa linealidad del tiempo, ese tiempo como línea histórica que va de un punto A un punto B, y pensar más en la posibilidad de que ese futuro, ese lugar al que estamos yendo, no sea resultado del progreso, no sea resultado del desarrollo, no sea una iluminación, sino más bien la recuperación de ciertas cosas que fueron truncas en el pasado y que quedaron incompletas, que quizás si las hubiéramos completado nos habrían permitido ser una mejor especie, digamos, colectiva e individualmente, ¿no? En las ciencias duras esto es mucho más común de lo que pensamos los científicos sociales o quienes estamos en las humanidades, ¿no? Es decir, muchas veces teorías que han sido rechazadas o que parecen haber sido, digamos, superadas, se vuelve a ellas 50, 70, 90 años después porque se descubre algo que las hace válidas otra vez, ¿no? Y que las hace base y pilar de nuevos descubrimientos, ¿no?
Y un poco yo quería pensar así el universo de la cultura y de la vida. Espero Ok. haber respondido a la Sí. pregunta de la profesora. No, sí, claro. Bueno, ok, vámonos con Ana Cristina, que es la que está aquí a mi lado. Perfecto. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Estamos como muy entusiasmados. Bueno, yo mi pregunta inicial, nace porque leí algunas de sus entrevistas ya realizadas como para empaparme un poquito más del tema y poder llegar como a esta sesión. Entonces, usted mencionaba que este libro es como lo diferencia o como que hace alusión a que ya escribió el pasado, ya escribió el presente y este es el libro del futuro. Entonces, mi pregunta va como, ¿en qué se inspiró realmente? Si ya existían como esta línea de libros del futuro y simplemente para crear como pasado, presente y futuro, o ¿cuál es el trasfondo de este libro más que pasado, presente y futuro? Mira, primero te diría que los escritores tenemos la mala costumbre de que todo lo que decimos de nuestros libros en las entrevistas está pensado después de haber escrito los libros. Son explicaciones que nos damos cuando el libro ya fue escrito, que nos damos o que le damos o con lo que tratamos de responder a preguntas que nos hacen después de que el libro ya fue escrito. Cuando el libro estaba siendo escrito, no teníamos tan claro algunas cosas. Por eso siempre las respuestas de los escritores a posteriori son, muchas veces son construcciones más como de una explicación o de hacer algo parecer parte de un sistema que muchas veces es, pero también puede no serlo, ¿no? Yo decía eso que me preguntas tú, Ana Cristina, de manera bastante aleatoria y lo decía también en la entrevista. Yo escribí primero, bueno, entre los libros que he escrito, el primero que tiene que ver con la historia de México o con la historia de la violencia en nuestro país es El cielo árido. Tiempo después, años después, escribí Las tierras arrasadas, que es una novela sobre migración. Y ahí me di cuenta que había escrito un libro sobre el pasado, sobre los ciclos de violencia de México del siglo XX, que es El cielo árido, y que había escrito también un libro sobre el presente, sobre una tragedia que está sucediendo en este instante, que es la de los migrantes centroamericanos tratando de cruzar México. Y de broma pensaba que a lo mejor solo me faltaba escribir un libro sobre el futuro de mi país para cerrar esa trilogía. Lo decía un poco en broma y otro poco convencido de que yo no me veía o no me creía capaz de escribir algo sobre el futuro, porque nunca lo había hecho ni pensé que estuviera entre mis intereses. Y pasó el tiempo, escribí otros libros y después escribí Tejer la oscuridad sin ser consciente de que estaba escribiendo ese libro, ¿no? Fueron un par de semanas después de haberlo terminado, cuando de pronto dije, caray, pues al final ya escribí el libro del futuro, ¿no? De mi país. Lo que sucede es que es mucho más que el futuro de mi país, es un futuro que habla de una región completa que es América Latina, ¿no? Y de una reconquista de otro continente que es el europeo, ¿no? Es un libro que parte de un futuro de un posible futuro inmediato mexicano, luego latinoamericano y mucho después, digamos, de una reconquista, ¿no? ¿Por qué escribir esto? No te podría contestar por qué, como tampoco te podría contestar por qué he escrito los otros libros. Uno tiene la sensación, a veces uno parte de una idea, a veces uno parte de una frase, a veces uno parte de un personaje, a veces uno parte de una idea que muy rápido crece y otras veces una idea que hay que hacer crecer muy poco a poco y va descartando otras ideas que tenía de escritura, pero también va, digamos, como injertando una idea con otras, ¿no? Y los libros se van convirtiendo en lo que finalmente son. Yo sabía que quería escribir un libro, imagínate, yo empecé este libro, Tejer la oscuridad, con la certeza de que iba a escribir un libro sobre el hospicio de Mama Rosa, sobre lo que había pasado ahí, sobre lo que yo pensaba que podía haber pasado ahí. Investigué mucho sobre el hospicio de Mama Rosa, investigué mucho sobre muchos de los niños, adolescentes y adultos, hoy adultos, que pasaron o que estaban ahí cuando el lugar fue cerrado, ¿no? Pero eso se unió
a la idea que tenía también de un mundo que se nos está agotando, ¿no? Y en ese momento se unieron dos ideas que dieron como resultado este libro, ¿no? Pero no era que yo partiera de quiero escribir un libro sobre el futuro, ¿no? Sino que se convirtió en un libro sobre el futuro cuando me di cuenta que esos niños del hospicio, los niños de los orferinatos, son los últimos de la cola junto con los migrantes, son aquellos a los que les hemos negado el futuro. No hay mayor muestra de la negación que hacemos para algunos seres humanos del futuro que esos niños que están en los orferinatos. Y entonces yo me pregunté qué pasaría si el futuro, ese futuro que les negamos, pero el futuro de todos, quedara en manos de algunos de esos niños que están en un orfelinato, ¿no? Y ahí esa novela sobre esos niños se convierte en una novela más que en una distopía, porque empieza siendo una distopía, pero se va poco a poco convirtiendo, va pasando de distopía a utopía mitológica, a utopía en toda regla, se va convirtiendo en eso, por la necesidad de responderme qué pasaría con ese futuro si estuviera en manos de ellos, ¿no? La profesora está muteada. Jesús, adelante. Jesús Sierra. Sí, aquí estoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Es un orgullo, un honor para nosotros tenerlo aquí. Yo lo que les comentaba a mis compañeros es esa raíz de una frase que hace uno de sus personajes. Para los que no la han leído, el contexto es que le entregan a uno de los personajes un libro o un cuaderno para que empiece a escribir su historia. Y mamá Rosa decide que ese libro mejor lo compartan y que escriban varios para sumarse a esta polifonía de la novela, pero al mismo tiempo dejar un testimonio, ¿no? Y hay una frase que me gustó de uno de los personajes, que dice que el libro para ellos es como su alma, porque la están vertiendo ahí. A mí me interesaría saber de qué manera, ¿cómo cree usted que se refleja usted una vez que termina la novela y que empieza a ser leída y empieza a leer críticas y observaciones? ¿De qué manera cree usted que se refleja a través de estos personajes, no necesariamente en la historia o no necesariamente en cómo son los personajes, sino globalmente? Bueno, gracias, Jesús. Mira, primero te diría y te diría a ti y les diría a los demás también, que hace poco y además creo que además contándote esto también te respondo un poco. No tengo la costumbre, nunca la he tenido, de leer mis libros cuando ya los libros están terminados. Trato de terminar y de cortar tajantemente con ellos, porque yo vivo la escritura de manera muy intensa. Nunca estoy en más de un proyecto a la vez. Genero un universo en el que habito muchísimas horas al día, universos de los que acabo agotado, muy cansado y con los que necesito poner la mayor distancia posible para poder empezar el proyecto siguiente. Me interesa mucho a mí que un proyecto sea diferente completamente del otro. A veces esa diferencia está en la historia, a veces esa diferencia está en el estilo, a veces esa diferencia está en la rima, a veces esa diferencia está en el lenguaje. No importa en dónde esté, puede estar en muchos lugares también o en muchas herramientas, pero tiene que haber una diferencia radical. Y para eso necesito alejarme muchísimo. Te cuento esto porque, dicho esto, hace apenas muy poco tiempo, muchos meses después de que el libro fue publicado, que fue publicado en septiembre, a finales de septiembre del año pasado, me vine a dar cuenta, ya este año 2021, que los idiotas de la editorial, perdón por la palabra, pero no son otra cosa, mis queridos editores, mandaron a imprenta un archivo anterior al archivo final de la novela. Cuento esto porque ese archivo hace que la entrada en la novela sea particularmente compleja, es decir, el acomodo de los capítulos
que durante toda la primera parte son uno y uno, uno y uno, uno y uno, uno y uno, es decir, uno del libro al que está refiriendo y otro de los policías que están entrando a tomar el hospicio, que es un capítulo y un capítulo, un capítulo y un capítulo, no es así. Son los primeros 7 capítulos, son los primeros 7 capítulos del libro que los niños están escribiendo. Luego hay 7 capítulos seguidos de los policías, luego hay 4 capítulos de los niños del libro, luego hay 4 capítulos de la policía, luego hay 3 capítulos de los niños, 3 capítulos de la policía, 2 capítulos de los niños, 2 capítulos de los niños, y toda la segunda parte de esa primera parte de la novela sí ya es uno y uno, uno y uno, uno y uno. Pero la idea era que el lector se acostumbrara mucho más a las 2 historias que le están contando a partir de escuchar, de acostumbrarse con las voces y no ese entrecortamiento tan bestia que se da en cómo está escrita la novela, ¿no? Te cuento esto para decirte que me di cuenta de manera completamente azarosa porque el libro va apenas a salir el año que entra, no, perdón, este año en el resto de países de América Latina y en España. Y me escribieron, como va a salir al mismo tiempo, me escribieron para preguntarme si tenía algún comentario que hacer en la edición. Y por alguna extraña razón hice algo que nunca hacía, agarrar el libro y decir, bueno, le voy a echar un ojo para ver si tengo algún comentario para la nueva edición. Y me di cuenta de esto, ¿no? Y dije, puta madre, carajo, no lo puedo creer. Pero además te lo cuento también para que veas la relación que tengo con las reseñas y con lo que va saliendo. Es decir, seguro que se ha hablado de esa entrada de la novela positiva o negativa o neutra, no importa, pero se ha hablado seguramente de la forma de la novela en algunas de estas reseñas y no me enteré porque no las leo, porque trato, te digo, de poner la mayor distancia posible con los libros. Yo retuiteo todo, pero no les presto mayor atención. Me parece que ya mi relación con el libro se terminó, ¿me explico? Que necesito poner esa distancia. Entonces, ya para acabarte de responder, ¿cómo me siento yo en ellos? Pues me siento muy intensamente mientras estoy escribiendo. Siento que somos parte de algo que estamos haciendo juntos. Los personajes, la historia, el lenguaje, el idioma, el ritmo, la musicalidad, la prosa, la forma sobre todo. Para mí la escritura es trabajar con algo que es también una forma. Escribir es trabajar con algo, con un material. Y me siento muy atado a todo ello, a todo ese universo, a todos esos personajes, de un modo muy íntimo, muy radical, muy violento también, pero también corto con ello de manera absoluta cuando me salgo de ahí, ¿no? Ahí me convierto en alguien que abandona el hogar, digamos, ¿no? Que de verdad se trata de alejar y de salir corriendo de ahí. Ya. No sé Entonces, no sé si te respondo, espero sí, más o menos. sí. Si no, tú dime. No, sí, pero yo creo que también propondría una solución a la pifia de los editores poniendo una solución tipo Cortázar, ¿no? Tipo Rayuela, que indique cómo se debe leer. Exactamente. Mira, por suerte, la edición nueva que va a salir pues ya pronto, aquí también, no solamente en otros países, ya va a estar hecha va a estar como debería haber estado siempre, ¿no? Entonces ya no va a ser necesario poner la página perdida o la explicación perdida, que también sería una buena solución, la verdad. Pues muchas gracias. Ok. Joel, adelante. Hola, ¿qué tal? Qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Gracias. Hola, Joel. Yo tengo buenas una noches. pregunta. Buenas noches. Una pregunta que es un poquito sobre la creación de la novela, y esa es sobre qué influencias de la tradición distópica están presentes o de alguna manera influyen o influyeron en la creación de esta novela, como influencias de esta misma tradición de la distopía.
Pues fíjate, es una pregunta muy interesante, pero también es una pregunta mucho más amplia de lo que parece, ¿no? Por lo menos desde el lugar en el que yo me pongo para escribir, o desde el lugar del que yo escribo, desde el lugar que yo entiendo la literatura, ¿no? Así como cuando me preguntaron mis influencias de novela histórica, o cuando me han preguntado mis influencias de novela sobre la violencia. Ahora que me preguntan sobre mis influencias sobre la distopía, te diría que yo no creo en las etiquetas que se le ponen a la literatura, ni en la etiqueta de distopía, ni en la etiqueta de histórica, ni en la etiqueta de violencia, ni en ninguna otra etiqueta, sea una etiqueta relativa al género, al subgénero, o a cualquiera de estas ideas. Fundamentalmente porque para mí la literatura, o sea, desde la escritura te hablo, o sea, si yo fuera un editor, si yo fuera un profesor, si yo fuera un librero, si yo fuera un crítico, si yo fuera incluso tal vez un lector, las respetaría mucho más, pero creo que desde la escritura uno no puede ni debe nunca respetarlas, ¿no? Para mí las influencias que podrían ser llamadas distópicas y van mucho más allá de esta novela, son influencias en mi trabajo, ¿no? Katie Aker, Úrsula K. Le Guin, los clásicos, obviamente, ¿no? También, sobre todo Stanislaw Lem, todos ellos son influencia, pero no solo de Tejer la Oscuridad, son influencia de todas mis más novelas y de todos mis relatos y de todo lo que escribo, porque son influencias de mi literatura. En ese sentido, lo decía muy bien Stanislaw Lem, ¿no? Mis libros no son sobre la conquista de otros mundos. Mis libros son sobre el conflicto emocional de un hombre que se ve obligado a conquistar otros mundos, ¿no? Es decir, la literatura está ahí, quizá, en donde no necesariamente vemos algo tan mecánicamente o tan elocuentemente o tan evidentemente distópico, ¿no? Yo te diría en ese sentido que en mi novela En Tejer la Oscuridad, mucho más importante que el futuro, mucho más importante que la distopía o que los elementos de distopía, incluso que los elementos o los detonantes de ciencia ficción, porque es verdad que no es naturalismo francés, un mundo como el mundo en el que están, ni que la gente se duplique, estoy de acuerdo con, por supuesto, ¿no? Pero aún más importante que todo eso es el lenguaje, ¿no? Y la idea de construir un nuevo lenguaje que tiene mucho más que ver con lenguajes precolombinos que con lenguajes digitales o con lenguajes futuristas, ¿no? O llamados de este modo, ¿no? Entonces, te diría que las influencias son influencias de la literatura y en ese sentido me gusta pensar que aquí está presente Úrsula K. Le Guin tanto como está presente Clarice Lispector o que está presente Stanislaw Lem, pero en la misma medida que está presente Julio Ramón Ribeiro, por poner un ejemplo, ¿no? O Antonio Di Benedetto o Daniel Sada, no sé. Pero no sé si te respondo, perdón. No, sí, muchísimas gracias. No, sí, gracias. Muchas gracias a ti. Adelante, Carlos. Sí. Hola, buenas tardes. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros y yo que he estado ahora que leí su novela, me llama la atención que hay generaciones. Si no me equivoco, son 3 generaciones. Y a mí me llama mucho la atención este tema porque ¿qué conexión hay entre las generaciones? Podemos hablar de una conexión incluso de voz narrativa, temporal, corporal, incluso de que comparten algún proyecto, memoria, cómo están conectadas y bueno, también, pues sí, o menos que falta alguna otra conexión, pero... Pues mira, primero gracias por la pregunta, Carlos, o por la lectura y por el comentario en general, ¿no? Otro de los temas de la novela es claramente el asunto generacional, ¿no? Y es un asunto al que yo fui llegando conforme la novela avanzaba. El primer manuscrito de la novela era solamente la primera parte de la novela, ¿no? El encierro y la salida y la huida del hospicio, ¿no?
Y en el momento en el que terminé, me di cuenta que lo más interesante de la novela realmente no estaba ahí, que empezaba con esa huida, que empezaba con ese nuevo mundo que podía estar en ellos, ¿no? Y el paso del tiempo ante el cual me enfrentaba, pues me obligaba a pensar en que no podía hablar solamente de una generación. Y entonces vino la decisión de hablar de 3 generaciones, de contar la novela en 3 tiempos, ¿no? Y un poco la idea o a lo que trata de referir esta situación de contar la novela en 3 tiempos, igual que narrarla a través de más de 80 narradores, ¿no? O sea, que la novela tenga tantos narradores, es un asunto de disolución al mismo tiempo que de búsqueda de voz. Cuando uno escribe una novela con 2 o 3 o 4 narradores, lo más importante es que la voz de esos 3 o 4 narradores sea completamente distinguible entre sí, que sean diferentísimas, que doten de identidad a través del habla a cada uno de esos narradores. Cuando los narradores son tantos como en esta novela y cuando lo que están buscando es un nuevo lenguaje y cuando ese lenguaje que están buscando es una voz de la comunidad y no del individuo, lo que se necesita es que esas voces vayan siendo cada vez más similares. En vez de que vayan siendo cada vez más distintas, en vez de que vayan diferenciándose. Esa erosión necesitaba de tiempo, como es la erosión del lenguaje, como es la erosión del idioma, ¿no? Que va erosionándose de generación en generación. Entonces, por eso necesitaba el asunto de las generaciones, también para contar el arco histórico, que iba a ser de tantos años. Y entonces ahí entra el asunto de qué los hace diferentes, y tiene todo que ver con la idea de idea, ¿no? Alguien, una generación, enarbola una idea y decide defenderla hasta sus últimas consecuencias. No es lo mismo la manera en la que esa generación se relaciona con esa idea que la generación siguiente, que normalmente reaccionará en contra de esa idea, que normalmente reaccionará tratando de anteponer a esa idea una idea propia, una idea nueva. Y después viene la tercera generación, que es la encargada de evaluar o de repensar esas 2 ideas previas, recuperar la idea de los abuelos, ¿no? de los mayores, y hacerla convivir con la idea de la generación de los padres, digamos, pero no solo, también tienen que convertirla en algo, ¿no? En una cosa, como dice la novela, en un espacio habitable, en algo, en un lugar, ¿no? La transformación de las ideas en materia, ¿no? Eso también necesitaba del asunto generacional y es por eso que la novela también va narrando esta como digamos, esta escalera de 3 generaciones, ¿no? O eso es lo que yo más o menos quería o pretendía. Okay. No sé si quieras decirme algo más o... No, sí, es que a mí me llama mucho la atención porque yo estoy viendo, por ejemplo, esta cuestión de la teoría de las generaciones, pero con Ortega y Gasset. Entonces, Ajá. me llama mucho la atención porque sí siento que, no sé si se haya basado, ¿verdad, Daniel? Pero sí que hay una especie de mundo heredado y que cada generación tiene que actuar en ese mundo y, como usted dice, cambiarlo, ser tangible, una realidad. Pero de algún modo siento que se homogeniza, entonces ahí donde de repente se confunden estas generaciones y siento que hay simultaneidad. Uh-huh. Sí. No, claro, sí. Mira, fíjate, ¿ves? Esta es otra de las... Ayuda a contestar a la pregunta anterior, de hecho, ¿no? Es decir, sobre las influencias. Por supuesto que yo leí en su momento y de tanto en tanto también releo algunos textos de Ortega y Gasset. Y por supuesto que leí y no lo recordaba. No recordaba de esto en particular, pero seguro que hizo algún eco en el trabajo de concepción de la novela, aunque lo hiciera desde el lugar de la inconsciencia, ¿no? De la escritura, que tiene una parte de inconsciencia, de esa búsqueda, ¿no? De responder silenciosamente a ciertas cuestiones que uno cree que construye de manera natural o única, ¿no? Apenas hace una semana y media, me encontré un pequeñísimo ensayo de Salvador Elizondo en el que los indios verdes, o unos indios verdes, están haciendo un hilo de nudos a través del cual hablan. Y yo dije, puta madre, uno va pensando por la vida que se le ocurren cosas y mira dónde se encuentra que ya habían sido pensadas por alguien más, ¿no? Siempre. Eso no lo había leído, pero esto otro sí. Y se mezcla todo eso, se va mezclando y va generando una influencia o un gran rumor, ¿no? Un gran rumor que está sonando de fondo mientras uno escribe, ¿no?
Ok. Eh, Emiliano, bueno, a ver si el tiempo nos lo permite para dos preguntas más y me voy por la que me jala más, que Sí, ahorita hablando de influencias y de ecos, ¿no? Una se refiere a Jesús Gardea y otra a la orfandad, pero pues me gana el corazón con Gardea, entonces te voy a preguntar primero la parte. Entonces, la figura de Gardea es uno de los escritores que tú has señalado que más admiras y que consideras que ha influido en ti, ¿no? Entonces, el aspecto de la solitud de la que hablaba Gardea, la aridez del llano y esa poética del silencio, en alguna forma está presente como un eco también en tus obras y la vinculo con otra pregunta, ¿no? Esta idea de la orfandad, más allá de ese referente con el asunto del orfelinato de Michoacán, pudiéramos pensar que el hombre contemporáneo vive en un abandono, yendo a la deriva, en un nomadismo continuo, sin arraigo ni pertenencia a ningún lugar, que también es pues muy mira, yo lo primero que, o sea, voy a tratar de contestar a las dos cuestiones, ¿no? La primera es que sí, efectivamente, para mí Gardea es un referente, digamos que en ese gran rumor de voces que estábamos diciendo que está como ruido de fondo mientras uno trabaja, por supuesto que en ese ruido de fondo hay voces que despuntan, por supuesto que hay susurros que se escuchan mucho más que otros, y que se escuchan tanto que se vuelven conscientes y que se vuelven, por lo tanto, ya no solamente un ruido o un sonido, sino un diálogo, ¿no? Una conversación. Y Gardea es para mí un referente en ese sentido fundamental. Sobre todo, y lo dices, le atinas, pues, en el asunto de una poética del silencio, que yo diría que va mucho más allá de una poética, ¿no? Hablaría de una estética en general del silencio, ¿no? Y para mí eso es fundamental. No solamente el silencio del horizonte, no solamente el silencio del espacio, sino también el silencio interior, el silencio de la intimidad, el silencio del individuo, ¿no? Pero también y sobre todo el silencio de la lengua, el silencio de las palabras, el silencio del material, de ese material que es el lenguaje, ¿no? Eduardo Chillida, un escultor vasco, decía que un escultor que además trabajaba la piedra, el monolito gigantesco, ¿no? Y trabajaba el hierro forjado, dos materiales que se contraponen completamente porque la piedra, ese monolito, ese granito, hay que devastarlo, hay que agarrarlo a golpes, y el hierro forjado hay que doblarlo, es decir, a uno hay que crearle vacío, hay que crearle espacio, y con el otro hay que tratar de rasguñar el espacio con el hierro forjado, ¿no? Hierro forjado a grandes dimensiones también. Y él decía que el espacio era una materia, pero una materia más lenta. Y yo siempre he creído que el silencio es una palabra, pero una palabra más lenta, ¿no? Y desde ahí es desde donde escribo, que creo que es también desde donde escribía o desde donde escribió la mayoría de sus textos Gardea, desde la idea de que el silencio está en el centro de las palabras, de que el silencio le da profundidad y dimensión a las palabras, como se lo da también a los personajes, a las situaciones, a las historias, a los entornos y a los contextos, ¿no? Entonces, yo pensaría que es eso, una estética absoluta, toda una estética del silencio, ¿no? Por un lado. Por otro lado, ya hablando del lugar en el que estamos, yo ahí diría todo lo contrario a la idea de ese nomadismo, ¿no? De esa búsqueda. Creo de hecho, y es algo que entendí con la escritura de Tejer la Oscuridad, o no que entendí, porque a lo mejor no es cierto, pero que creo tras la escritura de Tejer la Oscuridad, que es el hecho de que nos iría mejor si fuéramos realmente nómadas, ¿no? Creo que lo que tenemos es un exceso de sedentarismo, ¿no? El 98% de la historia de nuestra especie fuimos nómadas. Solamente hemos sido sedentarios durante el 2% de la historia de nuestra especie. Y en ese 2% hemos tenido tiempo de devastar y destrozar el planeta,
y de devastarnos y destrozarnos como colectividades. El sedentarismo no ha hecho sino individualizarnos más y más y más y más, desconectarnos más y más y más y más, a pesar de que nos junta y nos junta y nos junta y nos junta, ¿no? Y creo que en ese nomadismo, en ese eterno vagar, en ese eterno andar, en ese eterno necesitar que nos empujáramos los unos a los otros, había una cuestión mucho más colectiva, una esencia mucho más comunal, ¿no? Y creo que eso es algo a lo que tendríamos algo que no tendríamos que olvidar y que de verdad no es algo a lo que tendríamos que renunciar. A veces pensamos que las soluciones están en lo inmediato y no en lo remoto, pero porque nos parece que es algo contra lo que ya no podemos luchar. Es decir, ¿quién puede pensar que vamos a dejar de ser sedentarios? Bueno, al final del nomadismo tampoco nadie pensaba que se fuera a dejar de ser nómadas, ¿no? Y creo que sí hay una generación que empieza, la generación de nuestros hijos, de los más jóvenes, muchos de la edad de los estudiantes de licenciatura, de preparatoria, que están pensando en el viaje ya no como una huida, sino como una forma de vida, ¿no? Y pensar eso, el movimiento como una forma de vida, es, sin darse cuenta, pensar el nomadismo, ¿no? Y ahí sí diría más bien eso, ¿no? Que hay toda una suerte de necesidad de retornar a un cierto nomadismo, ¿no? Que se vuelve urgente, ¿no? Y que además, por ejemplo, pensaría que Gardea lo intuye y lo escribe maravillosamente en varios cuentos, ¿no? Todos los años de nieve, por ejemplo, ¿no? Hay varios relatos de Gardea en los que la acción de un hombre cargando a otro hombre, llevando de un lugar a otro cuerpo, a pesar de que son cuentos en general estáticos, rompen la barrera de ese estatismo, ¿no? Rompen los límites de ese sedentarismo, ¿no? Abren una puerta, ¿no? Señalan un camino. No creo que Gardea estuviera para nada en contra de la idea de nomadismo, ¿no? O sea, incluso creo que su vida personal tiene mucho de un cierto nomadismo, digamos, como bastante, no encuentro la palabra, pero como aventurera, ¿no? Digamos. Ok. Bueno, sé que tienes un compromiso, pero libramos una pregunta más. ¿Qué hora es, perdón? 8:45. Tenemos 4 minutos. Venga, vamos a echárnosla. Ok, chicos, ¿quién se anima? La última. Ok, Jesús, lánzate. Bueno, yo lo que sí me gustaría plantear o preguntarle es, ¿qué tanto encuentra usted de esta novela con lo que está sucediéndonos actualmente? Bueno, pues está claro que es. ¿Cómo? Perdón. Es que Cuando lo de la pandemia, ¿no? sí, es que se me quitó. Ay, ya, perdón. Es que no sé qué piqué sin querer y me desaparecieron. Solamente veía la lista de los nombres. Perdón. Pues mira, yo esta novela la escribí mucho antes de la pandemia. Yo esta novela la entregué en diciembre de 2019 a la editorial. La idea era que saliera en marzo o abril de 2020. Resultó que esos fueron los meses en los que estaba todo cerrado, en los que no había librerías, no había editoriales, no había nada. Y todo se empezó a retrasar. La editorial me dijo que nos esperáramos, que la sacáramos este año, 2021, que no la sacáramos el pasado. Yo pensé que si todos los escritores hacíamos eso, pues era un golpe más al mercado del libro, no porque yo venda mucho, pero porque pues, al final todos somos ahí una hormiguita o un insecto en ese mercado, ¿no? Pero en realidad, no sé, yo sí me sorprendió después que llegara la pandemia y que es verdad que hay una serie de asuntos que son excesivamente similares o que hacen un eco evidente con la realidad en la que después nos metimos nos metió el mundo, ¿no? Con ciertos asuntos de la novela. Yo lo he pensado mucho por eso. Por eso y porque me sorprendió además descubrir en esos mismos meses que había varios otros escritores, Fernanda Trías, por ejemplo, la escritora
uruguaya que vive en Colombia y que está publicando ahora mismo una novela extraordinaria que se llama Mugres Rosa. Juan Álvarez, otro escritor colombiano que escribió una novela también muy buena que se llama Primero el agua. Es decir, en fin, varios escritores latinoamericanos que escribimos durante 2018, 2017, 2019, novelas que parecían relacionadas con esto, ¿no? Y me lo he preguntado mucho y las únicas dos respuestas que tengo es, primero, que la literatura siempre es un proceso comunal, ningún escritor llega solo a ninguna parte, ¿no? Vamos llegando juntos, sabiéndolo o no, pero porque compartimos herencias y presentes, pasados y presentes, y después porque al final uno no puede escindirse del lugar en el que está viviendo y del universo que está habitando. Y a nuestras generaciones nos tocó vivir el fin de la última distopía que hemos vivido, que es el neoliberalismo, ¿no? Ya pueden llamarlo el comienzo del fin, la segunda etapa del fin, el fin, la mitad del fin, como quieran. Pero el ocaso del neoliberalismo, que fue realmente una distopía, estaba ahí de fondo, ¿no? Y eso también nos pudo haber invitado a pensarlo. Y por supuesto, no es casualidad que la novela empiece en el año en el que está marcado el punto cero, de retorno cero en el calentamiento global, ¿no? Y claro que tiene que ver lo que sucede con el planeta, tampoco es que yo esté inventando completamente, ¿no? Es resultado de teorías de científicos que dicen que lo que va a suceder es la desertificación, la inundación, los cambios radicales de clima, el cambio en la atmósfera e incluso un cambio en la polaridad del centro magnético de la Tierra, del centro de la Tierra, que haría que el cielo se transformara un poco en ese cielo que se ve en la historia de Tejer la Oscuridad, un cielo avenado, porque sería el desgarrarse de la atmósfera, ¿no? Sería como se vería más o menos. Entonces, sí que por supuesto hay ahí una racionalidad científica o una previsoriedad científica, ¿no? En la novela. Okay. Bueno, Emiliano, pues siendo muy respetuosos del tiempo que nos has concedido, te agradecemos infinitamente. Ha sido bien interesante escucharte y dialogar contigo respecto a la novela. Y agregar finalmente que la advertencia que haces a tus lectores en ese inicio de la novela de que hay una lectura multisensorial, pues que nos lanzamos en esa aventura de poder avivar todos nuestros sentidos para adentrarnos en ese imaginario que va de la distopía a un mundo también utópico que también nos deleita, sobre todo a través del lenguaje. Te agradecemos mucho. Muchísimas gracias, Mónica. No, al contrario. No, muchas gracias por las palabras, muchas gracias a todos ustedes por las preguntas, por las lecturas, por los comentarios. Perdón por lo del tiempo, se me cuatrapearon algunas cosas y tengo otro suma hora de trabajo y ya no hubo manera de moverlo porque hay gente muy necia, caray. Pero de veras, discúlpenme, no me dejaron. Yo quería cambiar el de al rato para otro día, pero no se pudo. Bueno, pero soy muy tenaz y podemos volver a invitarte y entonces podemos programarlo con más tiempo y entonces... Eso, me parece, pero no, con más tiempo fue problema de esta otra gente que no quisieron moverlo, pero a la siguiente no les fallo con los tiempos. De veras, muchas gracias. Les mando un abrazo muy fuerte a todos. Igualmente, cuídate mucho y que estés bien. Gracias. Mónica, chao, hasta luego. Bye. Bueno, pues a los que nos acompañaron, muchas gracias. Levanten las manos cuando quieran preguntar, chicos. Lo tienen ahí. Aquí uno tiene que hacer gala de todo, toda la manera de improvisar, pero es cuando ustedes tienen que aprovechar. Miren, ya ven, aquí no hay barreras ni de edad, ni de pedigrí, ni de estatus pelatus, ni de nada. Entonces aprovechen que no tenemos ningún divo ni nada. Es cuando podemos dialogar abiertamente sobre todo, sobre el fenómeno editorial, sobre la cuestión creativa, sobre la misma novela, sobre él es politólogo, entonces también sobre cuestiones de política. Aprovechemos con todas estas circunstancias, que no nos intimiden,
Y si se ponen medio flamencos, yo los saco de la sesión. O sea, eso es lo peor que puede pasar. Pero no, la experiencia que hemos tenido con todos los que han estado con nosotros ha sido muy gratificante y ahora sí que mis estudiantes y los que nos han acompañado pueden dar parte de ello, que todos agradecen mucho la participación de los lectores, porque lo que nos une es el interés por la lectura. No es echarle guayabazos, por eso en la presentación ya ni leo su currículum. ¿Qué le voy a decir? O sea, más premios, más novelas, pues ya lo sabemos, o sea, entonces, ¿para qué pierdo el tiempo recitando el currículum vitae? Mejor vamos aprovechando que hable, porque lo que queremos es escucharlo, y no en el formato de una entrevista, como él dice, pues tiene que responder quizá muchas veces a formatos preestablecidos. Aquí no hay construcción, nada, aquí todo es espontáneo, y creo que son respuestas incluso más auténticas, ¿no? Entonces, bueno, pues son experiencias de aprendizaje muy, muy satisfactorias para todos nosotros. Entonces, bueno, pues espero que los que nos acompañaron que lo hayan disfrutado. Vamos a tener más adelante a Eduardo Antonio Parra y también a Paula Castiglioni, que es una escritora que recibió un premio por una novela sobre la violencia y el narcotráfico en Argentina. Entonces, si alguien está interesado, pues también ahí les mando el comunicado. ¿Ok? Bueno, ok, chicos. Entonces, me quedo con mis estudiantes y, bueno, a los demás, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, maestra. Gracias, maestra. ¿Nos puede invitar? Claro, claro, con todo gusto. Ay, chicos, gusto verlos otra vez. Ya aparezco yo aquí en parte del inventario. No, encantado de verlos. Hasta luego. Bye, nos vemos, Alejandro. Bueno, ¿qué les pareció, chicos? Pues súper, ¿no? Súper la actitud, las respuestas. Sí, no, muy bien. Muy interesante. Y les digo, cómo te amplía el panorama, en cómo una pregunta ahora sí que te lleva a un abanico de cuántas cuestiones y a veces cómo te da más herramientas para entender, como les decía, todo el proceso creativo, ¿no? Como lo que a veces uno se rompe la cabeza tratando de descifrar y luego llegas a la conclusión que muchas veces esas cosas no son tan relevantes para el trabajo crítico del texto y otras que no has considerado que sí son importantes, ¿no? Y creo que también el hecho de tener el acercamiento con el lector, porque luego, por ejemplo, en las presentaciones del libro se crea una atmósfera muy diferente, porque todos están ahí para pavonear al autor, ¿no? Entonces, es un ritmo de conversación muy diferente, ¿no? Que puede darse simplemente en caer en una ronda de halagos, pero que no lleven a ningún lado. Y creo que aquí las preguntas fueron precisas, pero que detonaron puntos de reflexión muy interesantes. Fíjate, la pregunta que tú tenías, temor, Joel, que a él le pareció muy interesante y ve todo lo que nos regaló. Entonces, yo como les digo, no hay pregunta tonta, no hay pregunta absurda, solamente hay que cuidar cómo plantearla, porque eso puede generar toda una argumentación sumamente interesante. El que tiene que preocuparse es el que las responde. Entonces, aquí yo parto de una primera interpretación y eso me hace cuestionarme, y eso es vamos a decir, la magia que tienen los textos, que de alguna manera me propician que yo me cuestione, porque de alguna forma estoy identificando que el libro tiene un planteamiento a muchas respuestas que el mismo autor a su vez se planteó. Entonces creo que fue un diálogo muy, muy interesante, ¿no? Entonces, pues bueno, qué bueno, estuvo muy, muy, muy agradable la charla. Se nos quedaron muchas preguntas que las podemos discutir ahora con calma y así del estrés. Y pensaba también que como
la cuestión distópica está siendo el común denominador entre la carretera y Tejer la Oscuridad, como que podríamos plantear la pregunta y decir, bueno, ¿cómo se da en Cormac McCarthy, cómo se da en Emiliano Monge? Entonces, quizá ahí ya podríamos decir, podríamos empezar quizá con el mismo planteamiento que le hice bueno, un poco de cuando la pregunta, ¿no? ¿Por qué una distopía? ¿Por qué una distopía en la novela contemporánea, ¿no? Creo que en el caso de Cormac McCarthy se queda solamente en el escenario distópico y muy apocalíptico, totalmente, salvo con un cierre hasta cierto punto levemente de esperanza. Pero acá, en Monje, vamos a decir que es como una estafeta de retornarle a esos seres que aparentemente son inocentes e indefensos la posibilidad de construir un futuro, ¿no? Entonces ahí, por eso esa transición de la distopía a la utopía, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes ese contraste entre, bueno, Carlos, tú fuiste de la carretera, ¿no? Sí, yo leí La carretera. Bueno, entonces, ¿cómo ves tú la distopía en McCarthy y cómo vemos, cómo se maneja la distopía del escritor moderno, vamos a decirlo así? Porque ya hemos mencionado, por Sí. ejemplo, de Orwell, de 1984, o ya quizá pensamos en Un Mundo Feliz, pero pues son obras ya que podríamos considerar hasta cierto punto como otras, ¿no? Pero estas novelas, pues, son muy recientes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el panorama que nos ofrece? Yo lo que veo es, por ejemplo, la cuestión de la esperanza, porque yo siento que en La carretera se pierde la esperanza del padre, no tanto del niño, porque yo en algún momento me pregunté por